¿Habías oído hablar de las ciudades fantasma en China? Imagina una ciudad con suntuosos edificios de inspiración rusa, pero prácticamente sin gente y en estado de semi-abandono. En realidad, yo llegué a este sitio de casualidad. Mientras iba conduciendo por la carretera en la frontera de China y Rusia, de repente, a un lado de la carretera, apareció una imitación de la Catedral de San Basilio, de Moscú. Tenía que parar y ver qué era todo aquello. Parece ser que hay un barrio entero que es una recreación de Rusia y de sitios de Rusia. Aquí a mi espalda parece que está la Catedral de San Basilio de Moscú. Enseguida noto que hay algo raro en esta ciudad. Cuando accedo a la aplicación china equivalente a Google Maps, no aparece una ciudad en el sitio en el que estoy. La ciudad parece que está bastante muerta, no hay ningún tráfico en absoluto en ninguna de las dos direcciones. Estoy ahora mismo en lo que parece ser la plaza central de la ciudad. Tengo detrás el que debe de ser uno de los edificios más importantes, es un edificio gubernamental y está lleno de edificios de inspiración rusa, pero todo está absolutamente vacío. Son las 4 de la tarde ahora mismo. La plaza es gigantesca y no hay personas, no hay coches, no hay absolutamente nada. Veo que aquí en el centro de la plaza hay una estatua ecuestre. Vamos a ver a quién está dedicada. Es la estatua del jinete genérico. No es una persona en concreto, sino una estatua al jinete. Esto que se ve aquí debería de ser una fuente gigantesca, pero por supuesto está en desuso. Todo desde la estatua hasta esta zona, que habrá como unos 30 metros, todo esto debería de ser una fuente. La fuente está en estado absolutamente lamentable. Me pregunto si habrá sido utilizada alguna vez. Esto es súper bizarro. Aquí en la plaza hay como una columna romana. Además de esta columna clásica, detrás hay como una especie de baldaquino. Y además aquí hay una columnata. Este tipo de decoración es muy extraña para ser una ciudad china. Normalmente no están decorados así los parques. En esa dirección, detrás de este edificio, como a unos 2 o 3 kilómetros, está la frontera con Rusia. Sinceramente, no creo que hayan tenido ningún caso de coronavirus aquí porque es imposible contagiarse. La plaza es enorme. Fácilmente podría albergar miles de personas aquí si hubiese algún evento. Sin embargo, está en un estado de abandono, lo cual es muy poco común en este país. Hay muchos edificios que parecen estar abandonados, como es el caso de este. En toda la ciudad solo he visto una tienda que esté operativa. Esta, por ejemplo, vendía artículos de porcelana, pero como la mayoría están cerradas, parece que desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos a Mickey Mouse, que también tiene un aspecto un poco tétrico, como descolorido. Hasta la bandera china está como desteñida, como si la hubieran metido en una lavadora junto con ropa blanca. La ciudad puede estar diseñada para albergar unos 50.000 o 60.000 residentes, pero la población actual debe de estar muy lejos de ese número. Lo cierto es que los edificios de esta ciudad son muy bonitos, son muy coloridos. Además, el color del cielo es absolutamente impresionante. No me importaría venirme a vivir aquí si no fuese por el invierno terrorífico que se pasa en esta ciudad, donde las temperaturas pueden llegar a menos 50 grados en el mes de enero. Es viernes 4 de la tarde, la hora en la que millones de abuelos se agolpan en las puertas de los colegios de este país para recoger a sus nietos. La hora a la que los metros de todo el país van como latas de sardinas. Mientras aquí no hay nadie. Lo más llamativo es que los edificios de esta ciudad no son normales. No son los edificios grises funcionales que tanto abundan en otras ciudades. Son edificios claramente inspirados en la arquitectura europea. Por increíble que parezca, a pesar de lo abandonado que está este sitio, se siguen levantando construcciones nuevas.
El por qué se encuentra la ciudad en esta situación es algo que nunca sabré. Tal vez haya sufrido una crisis económica resultado del cierre de la frontera con la vecina Rusia, o tal vez fue una burbuja inmobiliaria y se construyó sin que existiese demanda de viviendas. Quizás en el futuro vuelva esta ciudad a ver su evolución. Si el vídeo fue de tu agrado, te puedes suscribir abajo y nos vemos en el próximo vídeo.